Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar compartiendo con ustedes a través de este medio virtual y quiero agradecerle a mis pastores, a mis papás por el tiempo que me han dado de poder estar aquí predicando la palabra del Señor. Amén. Comencemos con una oración. Me puede acompañar ahí en casita, amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento tan precioso que nos regalas de poder compartir y de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día tú nos enseñas a través de tu palabra la actitud, el comportamiento, lo que debemos hacer a la luz de tu palabra, Señor Jesús. Pongo en tus manos este momento y que seas tú el que hable y no sea yo, Señor. Te agradezco, Señor, por este privilegio que me has regalado. Lo pongo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Se me olvidó agradecerle al hermano Cristian, que nos está ayudando aquí para poder compartir esta palabra del Señor. Bueno, hermanos, el Señor puso en mi corazón, como usted vio en el anuncio, hablar sobre la metamorfosis. Y quiero leerles un versículo. Solo que, perdón hermanos, pero no estoy acostumbrada a esto. Dice la palabra del Señor: Jesucristo vivió una vida de servicio a Dios y finalmente murió por la humanidad. Amén. De ahí quisiera esta declaración. Ahí viene el versículo. Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Esto lo pueden encontrar en Mateo 16:24. A mí me impactaba mucho este versículo porque no solo es claro y directo, dice repúdiese. Pero no es de que nosotros, lo voy a decir con esta palabra, no es como que nosotros nos tengamos asco, no, sino que pongamos a Dios primero. Que en nuestros pensamientos esté Dios primero, que Él sea nuestra prioridad, porque muchas veces ponemos nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, lo que nosotros sentimos primero y no pensamos antes qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Entonces dice el Señor, bueno, ¿me quieres seguir? Repúdiate y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Qué tremenda la palabra. Sigue diciendo aquí en la diapositiva que yo escribí, eso quiere decir que todo el que desee seguir los pasos de Jesús, ¿cuántos quieren seguir los pasos de Jesús? Yo creo que hay muchos que sí lo están siguiendo. Tiene que hacer ciertos sacrificios o cambios. Amén. ¿Cuáles son? Antes de poder hablar sobre esto, quiero leerles dos conceptos de diccionario sobre qué significa metamorfosis. Porque es importante, a veces escuchamos algunos conceptos y pensamos que sabemos su significado, pero es muy importante investigar. Dice así, cambio que experimenta una persona al variar de situación, estado o cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, dice este diccionario, la metamorfosis de su hija se debe al paso de la niñez a la adolescencia. Hay un cambio, se sufre un cambio en ese estado. Luego otro diccionario dice cambio de una cosa en otra que afecta su estado. Metamorfosis completa de ideas. Me gustó mucho estos dos significados porque es precisamente de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Que debemos dejar de ser niños para pasar a otra etapa. Amén. Que debemos tener un cambio completo de ideas, no dice un cambio incompleto, dice un cambio completo de ideas. En Romanos 12:1 dice así, así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, amén, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro sacrificio de adoración espiritual. Entonces aquí nos están exhortando por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como una ofrenda viva.
santa, agradable a Dios. Y aquí hay varios significados que tal vez usted ya está viendo ahí en su teléfono o iPad o no sé qué medio lo está viendo. Dice, presentéis significa discernimiento. Nosotros tenemos que evaluarnos, nosotros tenemos que discernir cómo llegamos delante de la presencia del Señor. No nos podemos engañar a nosotros mismos, no nos podemos mentir a nosotros mismos, nosotros tenemos que saber el estado en que estamos. Y dice discernimiento. Y miren qué lindo ese significado. Nos tenemos que presentar nuestro cuerpo como esclavos. Muchas veces nos volvemos esclavos del pecado y el Señor nos manda a hacer sacrificios vivos, esclavos por amor a Él, santos. Agradable a Dios, mire lo que significa agradable a Dios, sin culpa o religioso, santísimo. Es un estado mayor, ¿verdad? Santísimo, moralmente sin culpa. Muchas veces nos presentamos delante del Señor y no evaluamos nuestras vidas. Solo nos presentamos así, de la nada, y hasta nos presentamos pidiéndole a Dios nuestras necesidades y no nos presentamos en un estado de humildad reconociendo cómo estamos. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Si llegamos en un estado de humildad, reconociendo cómo estamos, va a haber un servicio de oración espiritual. Amén. Y servicio, pues sabemos que significa adoración. Y espiritual, puse aquí ministración de Dios, un servicio razonable. Tenemos que razonar cómo estamos llegando delante de Dios. Y dice un servicio divino. Yo creo que aquí puse otra vez esta diapositiva. Bueno, en Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformados. A esto quería llegar yo. Esto solo era una pequeña introducción para saber qué significa metamorfosis, para poder entender la palabra del Señor. Amén. Entonces ya sabemos cómo nos tenemos que presentar. Nos tenemos que presentar evaluándonos, teniendo discernimiento sobre nosotros mismos, razonando cómo estamos en un estado de humildad como sacrificio vivo. Amén. Entonces sigue diciendo, transformados por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que usted ya se lo sabe, ¿verdad? Que es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Entonces, hermanos, cada día, nuestra mente tiene que ser renovada. Pero lamentablemente a veces la renovamos con cosas malas, con cosas mundanas. Peor ahora, que no se ve lo que uno hace. Todos estamos encerrados. Bueno, tal vez hay algunos que están saliendo todavía a trabajar, pero la mayoría del tiempo estamos en nuestras casas. ¿Qué haces tú en tu cuarto? ¿Qué haces tú en tu intimidad cuando estás a solas? ¿Cómo renuevas tu mente? ¿Lo renuevas en cosas mundanas? ¿Lo renuevas solo en malas noticias, preocupándote por la situación? ¿O la renuevas en Cristo? Renueva tu mente. Entonces así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, renueve su mente y lo va a comprobar. Ahí está la respuesta. La voluntad de Dios también, lo escuché en una prédica de nuestro pastor, que es que nos santifiquemos. Hay mucho joven que pregunta, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Santifícate. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Eso es renovar nuestra mente, esperar en Dios. Tiene que haber una transformación en nosotros. No importa que como diría nuestro hermano Donald, creo que voy a parafrasear un poquito la frase, valga la redundancia, él decía, las iglesias están cerradas, pero se abrieron iglesias en casas, y es muy cierto. Nuestra casa aquí se volvió la iglesia. Este es un altar, levantamos un altar para el Señor, porque la iglesia todavía sigue adelante y va a seguir adelante hasta que Dios así lo disponga. Pero ¿en qué estás transformando tú tu mente todos los días?
que entra en tu vista, que entra en tu corazón, porque ahí se mueven los sentimientos, las emociones, las actitudes. ¿En qué lo estás transformando? ¿Estás alimentando más ese sentimiento, esa emoción que tú sabes que no viene de Dios? Y te estás transformando, pero en otra cosa. Y el Señor aquí dice, no te adaptes a las formas de este mundo. ¿Cuántas cosas hay ahora que están saliendo en el mundo? Que tanta juventud se está adaptando a eso y piensa que es una forma de entretenerse, de pasar el tiempo, pero no está bien. Porque son adaptaciones, son engaños a los que nosotros no debemos caer en esas trampas. Amén. Entonces, mire, transformados, ¿qué significa? Metamorfosis. Entonces, anteriormente leíamos el concepto, ¿verdad? Que es que se sufre un cambio. Yo me acuerdo que cuando estaba pasando estaba desarrollándome, me dolían muchos mis huesos, las piernas, yo creo que a muchos les ha pasado, que le dolían mucho y uno sufre, no solo dolor físico, sino también en que tiene uno que madurar. Uno piensa que tiene la razón, pero no. Uno no escucha a sus papás, uno no escucha consejos, entonces ¿qué pasa? Le va uno mal en la vida y sufre. Ese es un cambio, se sufre un cambio, pero de uno depende sufrir el cambio de una buena manera. Como diría el pastor, ¿qué quiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Yo creo que con anestesia, ¿verdad, hermanos? Entonces dice aquí, transformados, que haya una metamorfosis en tu vida y en la mía, en nuestra mente. Amén. Y renovación significa, ahí hay una referencia, en Colosenses 3:10, si usted quiere lo puede buscar más adelante, que habla sobre revestirnos de dejar el viejo hombre y que nazca el nuevo hombre en nosotros. Entonces, uno de los significados es revestidos del nuevo hombre y regeneración. Y yo investigaba, pero ¿cómo así regeneración? Entonces, ahí había un concepto que no lo puse acá, pero dice que significa cuando algo se estaba degenerando. Se necesita una regeneración. ¿En qué nos estaremos nosotros degenerando? ¿En qué nos estaremos nosotros involucionando? Tiene que haber una evolución. Nosotros tenemos que crecer, no nos podemos quedar como niños. Físicamente, no nos quedamos como niños, tuvimos que crecer, tuvimos que madurar, tuvimos que escuchar. Lamentablemente a veces fallamos y así aprendimos. O a veces por escuchar aprendimos y nos salvamos de no cometer errores. ¿En qué nos estamos degenerando? Nosotros, como decía desde un principio, tenemos que evaluarnos en este momento cómo estamos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Mírate hacia adentro. El cambio empieza desde adentro. De nada sirve que yo me ponga el perfume más caro y huela bien, pero ¿cómo huele mi alma? ¿Qué olor tenemos delante de Dios? Que a veces nos hacemos los locos, pero sí sabemos en qué estado estamos. Sí lo sabemos. Entonces hoy el Señor te manda a decir, examínate. ¿Qué tienes dentro de ti que se está degenerando y necesitas quitarlo para que el Señor regenere? Miren qué lindo, para que haya una metamorfosis, para que el Señor renueve eso. Pero tenemos que ser humildes para aceptar que estamos en ese estado. Amén. Mente. En la mente están los sentimientos. Bueno, mente es igual a mente. Intelecto. Tenemos que renovar nuestro intelecto, mis amados hermanos. Tenemos que seguir leyendo la palabra del Señor, guardándola. Amén. Y mire perfecto qué significa, qué lindo. Crecimiento, carácter moral y mental. Significa que no todos tienen un carácter moral y mental. Y madurez. O sea que saber comprobar la voluntad de Dios es llegar a un estado de madurez. Porque si le pregunta a alguien que es inmaduro, ¿cuál es la voluntad del Señor? No va a saber responderla. Pero alguien que es maduro, que ya creció, porque aquí dice crecimiento, madurez, le va a poder responder, ¿cuál es la voluntad de Dios?
¿Por qué? Porque ya sufrió una renovación, una metamorfosis en su mente y ya comprobó cuál es la voluntad de Dios. Y entonces yo puse esta pregunta, porque yo me hacía esa pregunta. ¿En qué debe transformarse nuestra mente? Entonces, el mejor ejemplo que nosotros podemos leer y escuchar y compartir es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Entonces, ¿en qué debe transformarse nuestra mente? Yo me recordaba en los pasajes, en los evangelios, las respuestas de nuestro Señor. Y me recordaba también porque a mi mamá le gusta mucho ver una versión de una película que es muy atinada a la Biblia. Y conmueve, ¿verdad? Todos los milagros que el Señor hizo, los que sabemos, ¿verdad? Porque me decía mi mamá, hay milagros que no se pudieron escribir, que solo a través de la revelación del Señor nos lo puede mostrar. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué respondía nuestro Señor Jesús cuando le preguntaban, cuando pensaban los maestros de la ley? Que pensaban ellos que tenían la razón, pero venía el Señor y les daba, como decimos nosotros, vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces en Mateo 26, 39 dice, y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra. Mira, yo me imagino a nuestro Señor Jesús ahí en la tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, miren la respuesta y el pensamiento de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Ahí era antes de que Él fuera sacrificado, ¿verdad? No, el mismo Señor Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Miren qué ejemplo más hermoso el que nos deja el Señor Jesús en su palabra. Y muchas veces nosotros decimos, no, así como dice Dios, no, así como yo quiero y como sea mi voluntad. Y el mismo Señor Jesús no quiso hacer su voluntad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir ese ejemplo. Entonces, ahí, cuando nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, ya viene una metamorfosis, viene un renuevo en nuestra mente, porque ya no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo de alguien que hizo lo que quiso. Jonás 1:1-3. Yo creo que la mayoría de cristianos sabemos la historia de Jonás, que hasta de niño nos cantaban que Jonás fue tragado por un gran pez, ¿verdad? Bueno, en el versículo 1 en adelante dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Fue una orden, ¿sí? Aquella gran ciudad y pregona contra ella. Se lo resalté para que usted vea el orden, ¿verdad? Le dijo, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, hizo lo que él quiso, ¿verdad? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová, hermanos? Nadie. No podemos huir de la presencia del Señor. Pero él quiso huir a Tarsis y descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ya sabemos, ¿verdad?, todo el transcurso de la historia. Este pueblo se arrepintió, entonces halló gracia delante del Señor y los perdonó. Y Jonás fue metido en un pez, que especifica aquí la Biblia, fue metido en un pez, bueno, en unas versiones dicen Leviatán, y estuvo ahí, si no estoy mal, por 3 días y 3 noches, hasta que llegó a un estado de humildad y empezó a aceptar. Ahora, si usted quiere, lo puede leer más adelante. Un estado de humildad, reconociendo que había hecho mal, entonces vino Dios y dio la orden y lo sacó. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos, lo que podemos hacer siendo humildes? Pero de corazón. Podemos hallar gracia delante del Señor, pero nuestros pensamientos tienen que cambiar. Cuando el Señor dé una orden,
No lo pienses tanto. Cuando venga realmente de parte del Señor, hazlo. No podemos huir de la voluntad del Señor, porque después vienen consecuencias. Y pueden venir consecuencias a nuestro alrededor también, porque dice que él iba en una barca y todos pensaban que se iban a morir y empezaron a tirar cosas y se dieron cuenta que era, bueno, Jonás les dijo, ya sé por qué es por mí. Dice que el mar se embraveció, dice una versión, y él se tiró. No tenemos que llegar hasta ese estado. Aceptemos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Aceptemos la voluntad, renovemos que hay una metamorfosis en el yo quiero que se haga la voluntad del Señor. Amén. Yo sé que usted está recibiendo ahí en su casita. Bueno, en Mateo 6:12 dice la palabra del Señor. Y perdona nuestros pecados, es la oración de Jesús, ¿verdad? Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Es que el Señor nos da unas lecciones. ¿Cuántos pueden decir eso de corazón? Señor, perdónalos, porque yo también los he perdonado. ¿A quién no has perdonado, hermano? ¿Con quién tienes una deuda de perdón? O tal vez tú pecaste y no te perdonas a ti mismo. No arrancas eso de ti, lo quieres tener ahí. Tal vez es una ofensa, es una herida que lleva años, que hasta ya infectada está y no dejas que nadie la sane, porque ahí lo quieres tener. A veces nos aferramos al dolor, pero ¿para qué? No sirve de nada aferrarse al dolor. ¿A quién tienes que perdonar? Ahí viene una transformación, viene una metamorfosis. Ya poder decir eso, porque yo realmente lo vivo. Hay una frase, y yo me recordé de esa frase, que usted ya la puede leer ahí, que muchas veces tal vez lo hemos dicho. Y yo puse esta frase que dice, yo perdono, pero no olvido. Yo sé que el Señor te está hablando, porque tal vez por el enojo, tal vez sí, tenía razón, pero el Señor no te manda a preguntar si tú tenías razón o no, te dice perdona. En el Antiguo Testamento, yo estudiaba que en la ley de Moisés venía el sacerdote y ese rema me lo enseñó mi papá, mi pastor, y me dijo que la figura de cuando el sacerdote agarraba el ave, cuando ya hacía el proceso de purificación y el perdón de pecados y la expiación de pecados, agarraba un ave, era lo último, y la soltaba al desierto. Entonces me decía mi papá, eso es figura de que el Señor nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Miren qué lindo, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Olvídate ya de esa ofensa. Olvídate ya de esa herida. Sí, no es fácil. No es fácil. Más cuando uno piensa que tiene la razón, pero el Señor no nos manda a preguntar si tenemos razón o no. Nos manda a decir, perdona. Olvídate ya de esa ofensa. Perdónate a ti mismo también. El Señor fue a la cruz y murió por el perdón de todos. Y el Señor nunca nos ha hablado en su palabra que nos reclama a nosotros. Sí, por su culpa, yo tuve que ir a la cruz. Sí, sí los perdoné, pero yo no olvido cuando me clavaron. No, el Señor, es más, nos ama con amor eterno. Entonces ya pensar así, viene una renovación, viene una metamorfosis, viene un crecimiento, viene una madurez para nosotros. Y eso es una bendición, mis amados hermanos, poder crecer, ya no pensar igual, ya el panorama se vuelve diferente. Y hasta más feliz es uno, porque no anda cargando con cosas que ya mucho tiempo. Perdonemos. Viene un discípulo, Pedro, y le pregunta al Señor Jesús. Miren las respuestas, miren yo lo que quiero es que usted se dé cuenta la mente de Cristo, las respuestas que él daba cuando le preguntaban de ciertas cosas que para nosotros nuestra mente es complicada, pero para él no. Viene Pedro y le dice, Señor,
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, mire la mente de Cristo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces tal vez tú te preguntaste hace un ratito, pero ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Bueno, 70 veces 7. Es cierto, si la persona, me decía mi mamá y me da un ejemplo, si la persona peca y peca y peca, ya no es cuestión nuestra. Pero ya nosotros perdonamos y nos olvidamos. Y aquí dice el Señor, 70 veces 7. Eso quiere decir, si viene una hermana, me hizo una mala cara, me cayó mal, bueno, la perdono. Viene otra vez, me hace la mala cara, la perdono. Me habla mal, la perdono. Qué tremendo es el Señor. La mente de nuestro Señor es hermosa, es una bendición poder aprender de las respuestas de Jesús aquí en la tierra. Amén. Cristo siempre está dispuesto a perdonar. Amén. Y extender misericordia. Así es como nosotros debemos pensar para alcanzar la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Ahora, que es lo que decía anteriormente, las consecuencias del que peca, porque también tiene que haber un equilibrio, ¿verdad, hermanos? Las consecuencias del que peca continuamente no tienen nada que ver con nosotros. Amén. Puesto que ya no tenemos ataduras. El no perdonar a alguien me ata. Y el beneficiado es uno si uno perdona o va a pedir perdón, como dice la Biblia. ¿Tienes una ofensa contra alguien? Ve y pide perdón. No preguntan ahí, bueno, platica con él qué pasó, si tú tuviste la razón o él tuvo la culpa, se ponen de acuerdo. Ay, miren quién perdona a cada quien. No, pide perdón. Qué tremendo es el Señor. Entonces, ¿a quién tienes que perdonar? Tal vez ya te pidieron perdón y tú no quieres perdonar. O tú no te puedes perdonar por algo que hiciste. En Juan 8, 4 al 5 dice así. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés. Miren los maestros de la ley, ¿verdad? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué hubiera dicho usted, hermano? ¿Qué hubiera dicho yo? No sé. Pero se enfrentaron ante el Señor que tiene todas las respuestas. Entonces viene el Señor y responde. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremendo nuestro Señor. El que de vosotros esté sin pecado, se lo voy a poner así, sea el primero en criticar a su hermano. Eso me ponía a mí el Señor. Tal vez tuviste a un hermano que pecó y un pecado, una transgresión, un pecado o una iniquidad grave. Y lo primero tal vez que hacemos es agarrar la piedra y querer apedrear al hermano. Y mire, todo va casando. Y me gustaba cómo el Señor llevaba hasta el tema porque ¿qué era lo que hablábamos anteriormente? Examinémonos a nosotros mismos. No dice examina a tu hermano, juzga a tu hermano, critica a tu hermano. Mira si tiene pecado. No, examínate. Preséntate como un esclavo. Sin mancha. Santísimo, dice, no santo, santísimo. Sin culpa. Tal vez hemos visto a alguien que lo sentaron y tal vez se ha criticado, se ha pensado mal, lo hemos querido hundir. Y viene el Señor y nos dice, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sigue diciendo en los versículos, si usted quiere leer más adelante, según la conciencia de cada uno, es decir, la mala conciencia que tenían, se fueron yendo por turnos hasta que se fue el último. Y lo que me mostró aquí el Señor
Es tan lindo porque dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Eso me impactó. Y le voy a dar la respuesta más adelante. Dice, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí hay un equilibrio también, ¿verdad? No te condeno, vete, pero ya no vayas a seguir pecando. Entonces, a mí me gustó, a mí me gusta mucho estudiar el significado de las palabras, bueno, más por lo que yo he estudiado. Y esta frase me llamó mucho la atención cuando el Señor tomó esta actitud y no viendo a nadie, sino a la mujer. No le puso atención a ninguno de ellos, su vista estaba fijada en la pecadora, por así decirlo. Y aquí está la respuesta. En Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga. Y ahí lo que resalta, ahí está la respuesta. Es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces, hermanos, si alguien peca, es asunto del Señor y Él. No tenemos que estar criticando o levantando rumores o chismes. Lo mejor que puede hacer ese hermano es restaurarse, ministrarse. Si lo está haciendo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Yo he aprendido una frase y es, no debemos escupir para arriba, porque uno no sabe si en el camino le cae a uno en la cara. Es asunto entre el Señor y esa persona. Lo que tenemos que hacer nosotros es bendecirlos y orar para que el Señor lo levante, para que el Señor lo restaure. Esa es la mente esa es la mente que el Señor quiere para nosotros. Quiere que crezcamos, que ya no pensemos en estar juzgando a las personas, que ya no las condenemos. Si ni Él la condenó. Y entonces, cuando dice, quiero regresar, puedo regresar aquí. Y no viendo a nadie sino a la mujer. Fue asunto entre Jesús y ella. No fue asunto entre los demás que la estaban señalando, que me imagino que ya tenían ahí la piedra lista solo para tirar. Es asunto de su propio Señor. Ahí viene la transformación. Cuando no nos metemos a hablar, si nos enteramos, oremos. Tal vez se enoja, tal vez cae mal, pero no, nuestra mente no tiene que estar ahí, sino que tenemos que pensar como Jesús pensó y como Jesús piensa, como nuestro Señor Jesucristo piensa. Aquí juzgar significa decidir mentalmente. A veces nosotros queremos decidir por el pecado de otro y no nos toca a nosotros decidir. Y si Dios ya lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para andar condenando? En Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada, más bien oren. Y se lo estoy resaltando ahí para que me entienda más lo que yo les estoy platicando. Oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Cuánta gente no está preocupada el día de hoy por esta crisis que mundialmente estamos viviendo? ¿Cuánta gente afanada? Tal vez no tienes tú para comer hoy o para comer mañana. Te quitaron tu trabajo injustamente. Te pasó algo muy grave, estás enfermo. Tal vez no es de lo que está sucediendo ahorita, tal vez es otra enfermedad que también es de muerte. Dice el Señor, transforma tu mente, ora, pídeme todo lo que necesites y sea agradecido. Ahí viene una transformación. ¿De qué sirve preocuparnos? ¿De qué sirve preocuparnos? Solo perdemos el tiempo.
Mejor pongamos todo delante del Señor y confiemos en Él. ¿Por qué? Sigue más adelante diciendo, así Dios les dará su paz. Miren esa bendición hermosa. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo. Pero que protege, miren qué linda esa bendición. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén. Usted y yo que ya somos de Cristo, es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Estás preocupado? No te preocupes, dice el Señor. Transforma tu mente. Ora, pídeme. Sé agradecido. Miren, hermanos, aquí el Señor en su palabra nos da los tips, nos da las estrategias de qué hacer. Está bien claro. Y a veces nosotros queremos pasarnos del paso 1 al paso 4. Y el Señor es un Dios de orden. Aquí hay un orden. Primero, no te preocupes. O sea, tu mente, transfórmala, crece. No te preocupes. Ora. Pídele a Dios todo lo que necesites y sé agradecido. Tenemos que dar gracias al Señor por todo. ¿Por qué? Porque en ese orden ya viene una bendición. ¿Qué es? Así Dios te va a dar paz. Si usted lo puede leer ahí. Te va a dar paz. Y esa paz que este mundo no alcanza a comprender. Más ahora lo que estamos viviendo en la actualidad. Tal vez alguien te puede decir, pero ¿cómo es que usted tiene paz? Si mire, estamos perdiendo trabajo, si mire la economía del país, si mire los otros países, si mire y esto, lo otro, el otro. El Señor es mi paz. Ahí viene un crecimiento, ahí viene una transformación hermosa de parte del Señor. Viene una madurez. Y va a proteger tu corazón. Y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Cuántos ya somos de Cristo? Amén. Amén. Aquí, como diría el pastor, aquí los estoy escuchando. Y miren, paz, lo que significa prosperidad, quietud, descanso. Entonces viene el Señor, si tú haces todo esto en orden y lo haces de corazón, Dios te dará la prosperidad. Dios te dará quietud y te dará descanso. ¿Cuántos necesitan eso hoy en su vida? ¿Cuántos lo reciben? Amén. El Señor te va a dar prosperidad, el Señor te va a dar quietud y descanso. Pero transforma y renueva tu mente. Renovemos, nuestra mente. Nuestro intelecto, me pasé ahí una diapositiva. No alcanzan a comprender, significa intelecto o mente, ¿verdad? En 1 Corintios 2, 15 al 16, dice en su palabra, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, ¿cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Todo lo examinan, miren qué lindo, todo lo examinan, todo, y todo lo entienden. Y hay otra bendición hermosa de parte del Señor. No todas las bendiciones son materiales. Esto es una bendición hermosa que no cualquiera tiene. Todo lo entienden. ¿Y qué es todo? ¿Nos enseñó nuestro pastor? Todo. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Amén. Como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién sabe, hermanos? Solo voy a tomar un poquito de agua. ¿Quién puede darle consejos a Dios? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa? Y por eso pensamos como Cristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos que pensar como Cristo porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, porque todo lo tenemos que examinar y todo lo vamos a entender. En esta versión dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. O sea, no hay que tener una mente terrenal, sino una mente renovada en el Espíritu. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues
¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente, hermanos? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nadie. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya, amén. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos la desean también? Amén. En 1 de Pedro 3:9 dice, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Ay, hermanos. Aquí es cuando las peras no se ponen de a 3, sino de a 20. Si alguien les hace... ¿Quién te ha hecho mal a ti en estos días? ¿Y has pensado hacer lo mismo? ¿Alguien te insultó? Y tú todavía pensaste y estuviste pensando qué decir y hasta te lo imaginaste, pero te refrenaste. Muy bien. ¿Qué dice su palabra? Que no tenemos que contestar con otro insulto. Eso es decidir renovar la mente a la mente de Cristo. Aquí tiene que haber una transformación. Dice la palabra del Señor, mía es la venganza. Dejémosle la venganza al Señor. Y yo algo que le he dicho a las personas, si a mí me hacen mal, yo prefiero no ver el castigo, no saber. Porque primero, no se lo estoy deseando. Y segundo, me estoy guardando porque no vaya a hacer que me alegre. Yo no me quiero alegrar por el mal ajeno o por el mal de algún hermano o hermana, porque no es bueno. Hay un versículo que me impacta mucho que dice, si ves que a tu hermano, ¿cómo decía? Si ves que a tu hermano le va mal y tú te alegras, entonces el Señor se va a dar cuenta y ese enojo va a caer contra ti por haberte alegrado del mal ajeno o hacia tu hermano. Entonces, mis amados hermanos, no podemos contestar con otro insulto, no podemos hacer lo mismo que nos hacen. ¿Qué dice? Pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Bendice. Las maldiciones se rompen con bendiciones. Pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Si bendecimos, quiere decir que vamos a recibir bendición. Entonces, mis amados hermanos, renovemos nuestra mente a la mente de Cristo. Que haya un crecimiento. Examinémonos cómo estamos realmente. Si hay algo que, yo creo que siempre hay algo que nosotros tenemos que cambiar. Hay debilidades dentro de nosotros, que lo que tenemos que hacer es entregar esas debilidades. En esa debilidad el Señor se va a hacer fuerte, pero ¿cómo así en la debilidad se va a hacer fuerte, hermana linda? Entrego mi debilidad y decido trabajar en esa debilidad. Me hago fuerte. Entonces el Señor ya trabajó ahí y me va a hacer fuerte, ya no voy a caer. Eso es. Aquí puse una mini conclusión, que es la mente terrenal y la mente de Cristo, lo que hemos venido hablando. La mente terrenal dice que se haga mi voluntad, pero cuando hay una metamorfosis, ya en la persona, entonces la persona dice que se haga la voluntad de Dios. Ahí está la mente de Cristo. La mente terrenal dice, no perdones. No voy a perdonar o no me voy a perdonar. Pero cuando ya viene la metamorfosis, uno dice, perdona 70 veces 7, que es lo que nos enseña nuestro Señor. Amén. La mente terrenal dice, condena al pecador. Pero cuando ya hay una renovación, dice, calla y se examina a sí mismo. Amén, que es lo que hemos venido hablando. Cuando hay preocupación, viene el Señor y nos enseña a través de su palabra el crecimiento que debe haber en nosotros, en nuestra mente, que tengamos paz, que le entreguemos esas peticiones al Señor y Él nos va a dar de su descanso. Amén. El mundo nos dice, paga mal por mal, pero el Señor nos dice, bendice. Esa es la mente de Cristo. Hacer la voluntad de Él, perdonar, no condenar, no juzgar, sino examinarse uno, tener paz y bendecir y no hacer mal por mal. Amén. Yo encontraba
el proceso de la metamorfosis, porque la metamorfosis viene de un concepto animal. Bueno, se puede aplicar en varios aspectos, ¿verdad? Pero yo encontré esto y se lo compartí a mi mamá porque me gustó mucho. Y me imagino que ahí faltan todavía pasos, pero por factor tiempo no lo puse. Dice, sí, una oruga nace ya poseyendo la vida. Miren qué lindo. Que hará que ella llegue a ser una mariposa. Aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis, este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro. Ah, el Señor no deja nada por gusto, nos enseña a través de su creación. Desde adentro tiene que venir ese cambio. Nosotros, dice, nace ya poseyendo la vida que hará que ella llegue a ser una mariposa. El crecimiento tiene que estar. Va a llegar un momento de nuestras vidas en donde nos vamos a enfrentar a dar ese paso a crecer o a involucionar. Pero yo creo que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Una oruga no se pone un disfraz de mariposa, ni se esfuerza en actuar como una mariposa. Es decir, no tenemos que fingir, tenemos que dejar, tenemos que ser humildes para que el Señor trabaje en nosotros y tengamos su mente. Dice, mientras se alimente, eso me gustó mucho, mientras se alimente, una oruga puede confiar en el proceso metabólico para que estos nutrientes sean asimilados en su cuerpo y hagan que crezca. Hermanos, confiemos que en el proceso el Señor nos va a hacer crecer. ¿A través de qué? De esos nutrientes, que es la palabra del Señor. Miren cómo todo casa tan lindo. Confiemos en si el Señor no nos va a fallar. Los pensamientos del Señor no son para mal, sino para bien, para darnos un futuro y una esperanza. No dice para que te castigue, y para el mal y para que te vaya mal. No. Pero hay muchos que no quieren pagar el precio. Quieren seguir haciendo su voluntad y no podemos estar como niños. No podemos dejar que cualquier ofensa se haga una herida en nosotros y no perdonar. Que por cualquier cosita nos enojemos. Que querramos ver la viga del ojo de nuestro hermano, pero no miramos la viga que tal vez es más grande. Confiemos en que el Señor nos puede cambiar. Pongámonos en las manos del alfarero. Amén. Ese proceso, tal vez, sin el tal vez, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque hay emociones, sentimientos. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Valga la redundancia. Pero cuando aprendemos a hacer la voluntad del Señor, es otro estilo de vida. Somos más felices. No nos complicamos la vida. El Señor no se complicó la vida en responder. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Las respuestas del Señor son tan claras. No se complicaba. No nos compliquemos, mis amados hermanos. Confiemos en el proceso. Confiemos en que en las manos del alfarero es en las mejores manos que nosotros podemos estar. Y alimentémonos de esos nutrientes. Amén. Para que se asimilen en el cuerpo y hagan que crezca la palabra del Señor. Vaya si no, la palabra del Señor nos hace crecer. Nos hace crecer. Finalmente la oruga experimenta metamorfosis. Miren qué lindo. Y se convierte en una mariposa. Ahí lo puede ver. Ese es el proceso de este animalito tan lindo que a mí como me gustan las mariposas. Y así es como nosotros tenemos que crecer, mis amados hermanos. Tenemos que crecer en nuestro intelecto, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. ¿Ya te examinaste? Yo me estoy examinando desde que empecé a estudiar esto. Para mí también es esto. Yo sé que tú en este momento, desde que inició tal vez la prédica, te estás examinando. Y eso es ser humilde, es saber reconocer cómo estamos. Y es la mejor actitud que nosotros podemos tomar, porque al que es humilde, el Señor ahí sí puede trabajar, pero el que es orgulloso lo ve de lejos. Pero en ese estado de humildad el Señor ya puede trabajar en nosotros. Entonces,
Aquí voy a terminar. Y ahí con su familia, en su casa, tal vez han sucedido problemas y no se hablan. O se hablan pero están fingiendo estar bien. Eso que el Señor me pone en mi corazón ahorita. Y se tienen que ver porque no se puede salir. Hay que estar en casita. Pero no ha habido un perdón genuino. Tal vez la persona lo ha hecho muchas veces, pero es problema de esa persona. Tú perdona. Como dice en su palabra, ese es asunto entre el Señor y esa persona, no tuyo. Perdonemos. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? No tenemos que salir peor de esta crisis, tenemos que salir mejor, tenemos que salir fortalecidos, tenemos que salir con otros pensamientos renovados, pensamientos agradables a nuestro Señor, teniendo la mente, transformándonos en la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando nos presentemos un servicio divino, dice su palabra. Examinémonos en este momento. Sí, Señor Jesús. Examínanos, Señor. En el nombre de Jesús. Nos presentamos hoy delante de ti, Señor Jesús, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que nos falta crecimiento en áreas de nuestras vidas. Pero hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, humillados, diciéndote, Señor, trabaja en nosotros, trabaja en nuestra mente, transforma nuestra mente, Señor, en este momento y el día de mañana y al día siguiente, todos los días, Señor Jesús, transforma nuestra mente. Y antes de cometer un error, que la palabra llegue a nuestra mente para no caer en esa trampa del enemigo. Señor Jesús, toca los corazones de las personas que están viendo esta transmisión, de las personas que están escuchando. Yo no sé quiénes son, pero tú sí sabes quiénes son, Señor. Y ellos están dispuestos de corazón a cambiar. Renueva, Señor Jesús, sus mentes, que ya no estén en un estado de niñez, sino que crezcan, sean maduros, que tengan un crecimiento espiritual en ti, Señor, que evolucionen, papito lindo. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Hoy nos presentamos delante de ti, como dice tu palabra, como un sacrificio vivo, Señor Jesús, dispuestos a que tú trabajes en nosotros. Pongo, Señor Jesús, esta petición delante de ti y sé que tú ya la has escuchado y ya has respondido. Que tengamos fe, Señor Jesús, también a través de tu palabra para poder seguir cambiando, para poder seguir creciendo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Me siento muy rara porque yo siempre estoy detrás y no adelante. Pero le agradezco nuevamente a mis pastores por la bendición que me dan de poder compartir la palabra, a hermano Cristian, por ayudarnos siempre, estar ahí dispuesto en ayudar, y pues Dios le bendiga. Ya que estoy aquí, pues aprovecho a agradecerle por, no crea que no leo sus comentarios, yo leo ahí cuando me bendicen y no saben lo agradable que es que lo bendigan a uno, ¿verdad? Y gracias por esos comentarios, por bendecir mi vida, por escribirme. Yo sé que algunos oran por mí. Gracias hermanos. Los extraño. Primero Dios, que nos estemos viendo pronto, ¿verdad? Que tal vez no nos vamos a dar un abrazo, pues, pero de lejitos vernos, ¿verdad? Y poder compartir. Dios le bendiga y nos estamos viendo, primero Dios, a la próxima. Amén.